Buenos días a todos, ¿vale? En este vídeo lo que vamos a hacer es grabar la primera parte de la resolución de la prueba de diagnóstico tipo C que tengo del año 2017, ¿vale? Como ya os comenté en las distintas tareas que os fui mandando la semana pasada y esta semana, las pruebas de diagnóstico son unas pruebas que se realizan a finales de cuarto de la ESO, ¿vale? Vosotros ya realizasteis, creo, una en cuarto de primaria y ahora habría que realizar una de cara a final de curso en cuarto de secundaria, ¿vale? Es lo que, si hubiera salido adelante la anterior ley, sería de hecho una reválida. Quiere decir que las pruebas de diagnóstico establecerían quién promocionaría de curso, o sea, quién superaría la ESO y quién no podría superar la ESO, caso de no superar las pruebas de diagnóstico en su conjunto, ¿vale? Bueno, dicho esto, lo que voy a hacer es grabar dos vídeos diferentes. Un primer vídeo de la primera parte de esta prueba de diagnóstico. La prueba total tiene 33 preguntas divididas en dos partes, que es la primera parte es de 16 preguntas y la segunda parte es de 17 preguntas. Para cada una de las partes, los profesores que os cuidarían en esa hipotética prueba, que evidentemente este año no se va a hacer porque estamos confinados y por lo tanto las pruebas diagnósticas, como el resto de las clases presenciales, están completamente anuladas, pero caso de que la hubierais hecho, se realizan en dos partes diferenciadas. En realidad tiene una duración de 1 hora divididas en dos bloques de 30 minutos, ¿vale? Con un descanso intermedio creo que es de 5 minutos. Durante esos 30 minutos hay que contestar esas 16 preguntas que constituyen la primera parte. Luego descansarías 5 minutos y habría que contestar las 17 restantes, ¿vale? Eso constituiría la prueba de diagnóstico de matemáticas. Vale, evidentemente es difícil hacer todas las operaciones que conlleva una prueba de este nivel, ¿vale? Estamos hablando de una prueba de diagnóstico con un nivel de dificultad, pues bueno, no muy difícil, pero que sobre todo los enunciados son lo suficientemente elaborados como para confundirnos, ¿vale? Bueno, dentro de la prueba de diagnóstico hay contenidos temáticos de muchas partes del libro de cuarto, ¿vale? Pero la parte que más, en esta prueba concretamente, la parte que más se trabaja es la parte de trigonometría, algo de funciones, bueno, y en general hay mucha parte que es de operativa y de lógica matemática, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo que voy a hacer va a ser ir leyéndoos la prueba de diagnóstico, los enunciados, ¿vale? Y luego intentar ir explicándoos cómo se solucionaría cada parte. Los enunciados son bastante largos, ¿vale? Aquí os fui añadiendo en algunas de las pantallas que veis en el vídeo, os fui añadiendo pues parte de los enunciados que figuran en la prueba de diagnóstico, ¿vale? Yo os lo voy a leer completamente y vamos a intentar responder. Vale, los enunciados son muy largos, pero no siempre se utilizan todos los datos que intervienen en el enunciado. No tenemos que hacer que nos despisten datos que aparecen en el enunciado que luego no se necesitan para nada. Incluso siendo enunciados muy largos, luego algunas preguntas pues nos preguntan cosas muy cortitas, con lo cual tenemos que centrarnos sobre todo en el proceso de respuesta más que en el proceso de entender hasta el último detalle de los enunciados. Hay que leerlos con cierto detenimiento, mirar la pregunta que nos hacen y simplemente sacar los datos que necesito para responder a esas preguntas y no pararnos nada más. Bueno, empiezo a leeros. Dice, el faro vídeo es el primer bloque temático relacionado con las preguntas de la prueba. El faro de Cabo de Vídeo es el último faro construido hasta la fecha en Asturias y uno de los más nuevos de España, ya que se construyó entre los años 1948 y 1950. No hace mucho, un barco que navegaba hacia el faro tuvo una avería en el timón que le impedía cambiar de rumbo. Ante el peligro de colisión, el capitán ordenó detener inmediatamente el motor. Para saber si podrían evitar la colisión, solicitó
que se midiese el ángulo bajo el que se veía el faro en el momento en que se pararon los motores, que resultó ser un ángulo de pi sextos radianes. Bueno, este sería el enunciado para contestar a la primera pregunta. Veis que es un enunciado bastante largo, con datos que son superfluos, por ejemplo, el año de construcción, y bueno, nos mete un poco en harina de en qué consiste el problema, pero realmente el único dato que necesito es que el ángulo de visión del faro en el momento de parada de los motores es de pi sextos radianes. En realidad es un ejercicio de transformación de radianes a grados, ¿vale? Para resolver este ejercicio, lo único que hay que saber es cuál es la relación que hay entre grados y radianes, y utilizando factores de conversión, pues hacemos la transformación directamente. El dato de partida está en radianes y el dato de salida yo quiero que esté en grados. Por lo tanto, establecemos un factor de conversión que relacione a grados con radianes. De esta manera, los radianes se tachan con los radianes y los grados son el resultado final, ¿vale? Como sabemos que 180 grados son pi radianes, también podríamos establecer la relación de 360 grados son 2 pi radianes, pero esta es más sencilla, ¿vale? Dividimos pi entre pi y da 1 y nos queda 180 entre 6. Si dividís 180 entre 6 nos daría 30 grados, ¿vale? La respuesta correcta es 30 grados. Dentro de las respuestas que nos dan para esta es una de elegir la respuesta correcta. Nos dan tres posibles respuestas. A, 0,52 grados, B, 30 grados y C, 60 grados. En este caso, evidentemente, la respuesta correcta es la B, ¿vale? Dentro de estos test hay unos espacios reservados para las operaciones. En algunas de las preguntas, estos espacios van a servir para valorar si supisteis hacer el ejercicio o no, y otras que ponen específicamente no evaluables, podríais hacer todo tipo de operaciones y apuntes sobre ellos porque no se tendrían en consideración a la hora de valorar la respuesta. Este caso, por ejemplo, es el espacio que os dan es no evaluable. Lo único que os valoraría es cuál es la letra que redondeasteis, y en este caso tendríais que haber redondeado la letra B de las tres posibles, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando. Dentro del mismo bloque temático, continúan con el resto de enunciado y nos dicen: con el motor parado, el barco siguió deslizándose cada vez más despacio, puesto que son necesarios 140 metros desde que se para el motor hasta su completa detención. Cuando hubo recorrido 48 metros, se volvió a medir el ángulo con el faro, obteniéndose en ese momento un valor de 40 grados. La situación se esquematiza en el siguiente dibujo y os ponen pues el dibujo que veis aquí, el esquema de cómo está el barco. Bueno, no se ve muy bien y entonces os lo esquematicé más limpiamente en esta parte, ¿vale? Bueno, lo que veis es que en el momento inicial de parada el barco estaba situado en esta situación, ¿vale? Recorrió 48 metros y volvieron a medir otra vez el ángulo con el que se ve el faro desde esta posición. Hay dos medidas, una con un ángulo de 30 grados y otra con un ángulo de 40 grados. Y entre las dos habría 40 metros de separación, ¿vale? Bueno, este es un ejercicio de los típicos de la lección de trigonometría que habíamos visto, ¿vale? En este caso, realmente se resuelve con un sistema de tangentes. Es un ejercicio trigonométrico de resolución de sistemas de tangentes. Posiblemente sea el ejercicio más largo y más laborioso de todo la prueba diagnóstico, ¿vale? Y nos lo ponen en este caso en la segunda pregunta, ¿vale? Si echamos mucho tiempo en esta pregunta, pues nos quedaremos sin tiempo para responder a las demás, ¿vale? Más o menos os había comentado en las tareas que el tiempo estimado, viendo que tenemos 30 minutos y 16 respuestas que dar, pues es de aproximadamente 2 minutos. Realmente es un poco inferior a 2 minutos por pregunta, con lo cual no tendríamos que echar mucho más en responder cada pregunta. Hay preguntas como las anteriores que son más sencillas y algunas del test que son incluso más sencillas que la primera, y otras como esta que son más largas. Bueno, salvo que tengamos muy claro cómo hacerlo, pues esta pregunta posiblemente la saltaríamos y la dejaríamos para más adelante, pero bueno, vamos a hacerlo. En este caso, el sistema de tangentes que tenéis que calcular lo tenéis aquí esquematizado, ¿vale? Bueno, también podríamos establecer
en vez de sistemas de tangentes, de la misma manera que vimos en la lección, podríamos decir que estamos utilizando la estrategia de la altura, ¿vale? La estrategia de la altura, si recordáis, se utilizaba cuando tenía un triángulo que no era rectángulo y utilizaba la altura intermedia para pasar de un lado a otro de los triángulos, ¿vale? En este caso, es como si hubiera doblado el triángulo sobre sí mismo y estuviera colocado en esta posición, pero también está la altura intermedia de cálculo, ¿vale? Con lo cual, en realidad, el sistema de tangentes es exactamente igual que utilizar la estrategia de la altura, ¿vale? Recordando lo que es una tangente, que es cateto opuesto partido de cateto contiguo, pues podemos establecer las dos ecuaciones que tenemos en estos dos triángulos de aquí. Tenemos un triángulo pequeño con 40 grados de ángulo agudo y otro triángulo grande que tiene 30 grados de ángulo agudo. En ambos casos el cateto opuesto es h. Para el triángulo grande el cateto contiguo serían x más 48, mientras que en el triángulo pequeño el cateto contiguo sería x, ¿vale? Bueno, por lo tanto tenemos que la tangente de 30 que es cateto opuesto, que es h, dividido entre cateto contiguo, que es x más 48. Para la tangente de 40, este ángulo, es cateto opuesto h entre cateto contiguo x, ¿vale? Con lo cual ya tenemos establecido el sistema de tangentes. Despejamos en las dos fórmulas la misma letra. En este caso vamos a despejar la h en los dos casos. El denominador pasaría al otro lado multiplicando, ¿vale? Entonces tendríamos x más 48 por la tangente de 30 igual a h de la primera ecuación y despejando la x de la segunda ecuación, x por la tangente de 40 igual a h. Si utilizamos el método de igualación para resolver el sistema, como tenemos que h es igual a h, pues igualaríamos x más 48 por tangente de 30 con x por tangente de 40, que es lo que tenéis aquí, ¿vale? Si ahora utilizamos la propiedad distributiva y multiplicamos x por tangente de 30 y 48 por tangente de 30, ¿vale? Una vez que tenemos esa x por tangente de 30, la pasamos al otro lado restando, ¿vale? Y luego sacamos factor común. Vamos a tener dos factores con una x, sacamos factor común a la x en esos dos factores y tendríamos lo que tenéis aquí, que lo hice en varios pasos, esquematicé varios pasos en uno solo, ¿vale? 48 por la tangente de 30 quedaría a este lado, x por la tangente de 30 pasaría al otro lado restando, sacando factor común nos quedaría tangente de 30 menos tangente de 40 menos tangente de 30. Si pasamos esto dividiendo al otro lado, tendríamos que x es 48 por la tangente de 30 entre tangente de 40 menos tangente de 30, que es lo que tenéis aquí, ¿vale? Si hacéis esa operación, el resultado os dice que x, que es el espacio que hay desde la segunda medición hasta el acantilado, esa x es de 105,88 metros, ¿vale? Realmente la pregunta 2 que os hace el cuestionario, os la leo, dice, ¿qué distancia recorre el barco desde la segunda medición? ¿Vale? Se produce colisión con la costa, justifícalo. Realiza las operaciones necesarias y expresa el resultado redondeado a las centésimas. Bueno, aquí no es que las preguntas tengan trampa, pero hay que fijarse bien en lo que me están preguntando en realidad, ¿vale? Bien, si nosotros calculamos la x que tenemos aquí es el espacio que habría entre la segunda medición del barco y el acantilado, ¿vale? Entonces, lo que estamos calculando en realidad es el espacio libre que hay entre la segunda medición y el acantilado, que nos da 105,88 metros, que me da pie a razonar si el barco va a chocar contra la costa o no. Si nos fijamos en la parte del enunciado de antes, decía, tras la segunda medición, el capitán se pregunta si se producirá la colisión de la costa en vertical con el faro, ¿vale? Y de la parte del enunciado anterior nos decía que el motor del barco, al pararse, todavía el barco sigue deslizándose durante 140 metros, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que valorar si el barco va a recorrer más de el espacio que hay hasta el acantilado o no, ¿vale? Nosotros con esta cuenta acabamos de calcular la distancia que hay desde la primera detención del barco hasta el acantilado, desde donde se paró motores hasta el acantilado. Son 105,88 más 48 metros, ¿vale? Eso hace un total
de 153,88 metros de espacio entre la parada y el acantilado, ¿vale? Lo cual quiere decir que si el barco, desde que para motores hasta que se para completamente, recorre 140 metros, pues quiere decir que realmente el barco no va a chocar contra la costa, porque para chocar contra la costa debería recorrer 153,88 metros, ¿vale? La pregunta que me hacen es ¿qué distancia recorre el barco desde la segunda medición? Entendemos que es la distancia que recorre el barco hasta que se para. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es mirar los 140 metros que recorre el barco en total menos los 48 metros que recorrió en el primer tramo hasta que hicimos la segunda medición. Eso nos da una cantidad de 92 metros. Realmente, para contestar correctamente a la pregunta, la respuesta de cuánta distancia recorre el barco desde la segunda medición no es 105,88. En realidad son 92 metros. Esa es la respuesta correcta, porque 92 metros es lo que recorre el barco hasta pararse. Primero recorrió 48, después recorrió 92, en total 140 metros y el barco se para, ¿vale? Lo que pasa que esos 105,88 me permiten calcular la distancia que hay hasta el acantilado y razonar si el barco choca contra el acantilado o no, ¿vale? Bueno, de ahí la importancia de entender bien las preguntas que nos hacen. Esta posiblemente sea la pregunta más liosa a la hora de calcular y mucha gente se habrá confundido al dar la respuesta y habrá dado el espacio disponible hasta el acantilado más que la distancia que en realidad recorre el barco. La distancia que en realidad recorre el barco son 92 metros, ¿vale? Y la respuesta sería, recorre 92 metros y no se produce colisión contra la costa, porque hay 153,88 metros de espacio y el barco solo recorre 140 metros hasta detenerse, ¿vale? Bueno, ya tendríamos respondidas las dos primeras preguntas, aunque hemos dedicado bastante tiempo a responderlas, especialmente esta segunda, ¿vale? Bueno, si seguimos avanzando, nos dan un gráfico. Vemos que para cada una de los enunciados que me da, realmente en el enunciado no participa. En las preguntas no participa todo el enunciado, sino una parte muy pequeña de los enunciados, ¿vale? Entonces tenemos que mirar qué enunciados son fáciles, qué respuestas son sencillas, intentar responderlas las primeras de todas y luego dejar para el final las que son un poco más elaboradas. Vale, siguen desarrollando este enunciado del cabo vídeo y nos dicen que el gráfico representa la velocidad del barco en nudos, ¿vale? Y en la parte de abajo la variable independiente es frente al espacio recorrido en metros desde el momento en que el capitán dio la orden de parar el motor. Veis que el espacio recorrido por el barco va de 0 a 140, mientras que los nudos van de 20 nudos a los que iba cuando se mandó parar el motor hasta los 0 nudos que tendrá justamente a los 140 metros, que será cuando se detenga el barco, ¿vale? Bueno, nos preguntan que a qué velocidad iba el barco cuando llevaba recorrido 70 metros. Evidentemente lo que tenemos que hacer es entrar en la parte de abajo en la variable independiente con 70 metros, subir hasta chocar contra la recta y mirar en esa posición cuántos nudos tiene el barco. Vemos que justamente en 70 coincide con 10 nudos, ¿vale? Luego la respuesta correcta sería 10 nudos. En la respuesta 3 tendríamos que contestar que la respuesta correcta es la A, ¿vale? Que son 10 nudos, ¿vale? Os puse aquí la B, pero no es correcto. La respuesta de 10 nudos es la correcta, que es la A, ¿vale? Os lo cambio y seguimos avanzando. La respuesta correcta es la A. O sea, 10 nudos, ¿vale? Bueno, hasta aquí llevaríamos 3 preguntas en un enunciado, un conjunto de enunciados bastante largo y en la siguiente pregunta ya cambian el bloque temático y ya pasa a ser relacionado con una vuelta ciclista,
¿vale? Entonces no tenemos que perder demasiado tiempo, insisto, con los enunciados y tenemos que movernos ágilmente por el cuestionario, ¿vale? Os leo el siguiente bloque temático. El siguiente bloque temático habla de la Vuelta Ciclista y dice, comienza la Vuelta Ciclista y los participantes ponen a punto sus bicicletas. Las bicicletas de carrera tienen varios platos, o lo que se llama también catalinas, que son los que van en la parte delantera, y varios piñones, que son los que van en la parte trasera, con distinto número de dientes entre los dos. La distancia recorrida por la bicicleta en cada pedalada depende de el plato que lleve, la catalina, y del piñón que utilicemos. El número de revoluciones que dará la rueda por cada pedalada que demos se calcula dividiendo el número de dientes del plato entre el número de dientes del piñón. Y nos dicen además que el diámetro de una rueda de ciclismo estándar es de 70 centímetros aproximadamente. Podrían preguntarnos un montonazo de cosas, ¿vale? La velocidad de revolución, la distancia recorrida, no sé, un montón de datos. Pero si nos fijamos en las preguntas, muchas veces en enunciados complicados, las preguntas que nos hacen son sencillas, ¿vale? La pregunta 4 que nos dicen es, para un número de dientes fijo en el plato, o sea, si no cambiamos el plato grande, ¿qué tipo de función relacionaría las revoluciones que da la rueda con el número de dientes del piñón? Bueno, si os fijáis en lo que yo os tengo aquí recuadrado, ¿vale? Lo que tendríamos sería que las revoluciones se calculan utilizando los dientes del plato dividido entre los dientes del piñón, ¿vale? Con lo cual, si yo mantengo fijo el numerador, es decir, el número de dientes que tiene el plato, quiero saber cómo variará el número de revoluciones de la rueda en función del número de dientes del piñón. Como el número de dientes está en el denominador, si el denominador lo hago más grande teniendo el numerador fijo, lo que va a hacer es, al dividir la misma cantidad por una más grande, saldrá una cantidad de revoluciones más pequeña, ¿vale? Es decir, que a la hora de valorar la función que se produce entre las revoluciones por minuto de la rueda y el número de dientes por piñón, tenemos que decir que se produce una proporcionalidad inversa, ¿vale? Las respuestas posibles son proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa o exponencial. En este caso tenemos que decir que se produce una proporcionalidad inversa, ¿vale? Que es la respuesta correcta, en este caso sería la respuesta B, ¿de acuerdo? Os la marco también aquí, la respuesta correcta es la B. Vale, realmente para valorar correctamente lo que es una proporcionalidad inversa, lo que tendríamos que decir es que a doble de 1, por ejemplo, a doble número de dientes de piñón, habría la mitad de revoluciones por minuto, ¿vale? Al triple de revoluciones, pues habría la tercera parte de dientes de piñón y así sucesivamente. No tanto a más dientes, menos revoluciones, que nos puede dar una idea, sino al doble, la mitad, ¿vale? Si fuera a doble el doble, estaríamos en proporcionalidad directa, ¿de acuerdo? En este caso es proporcionalidad inversa con los datos que nos dan en el enunciado. Seguimos avanzando y nos dan un nuevo conjunto de datos para seguir valorando. Nos dicen, en la primera etapa, Eladio, ciclista profesional, sube una cuesta muy pronunciada. Después de 250 metros de marcha, ha salvado un desnivel de 65 metros. Bueno, os lo he esquematizado en este triángulo que tenéis aquí, ¿vale? El ciclista sube, o sea, recorre 250 metros de carretera, ¿vale? Y sube 65 metros de altura, de desnivel, ¿vale? En este caso no me dicen cuánto avanza en horizontal, lo que me dicen es cuánto recorre por la carretera. Y lo que me piden es que calcule la pendiente de esa zona de la carretera. El espacio de operaciones no es evaluable y por tanto solo me van a valorar la respuesta que yo dé, ¿vale? Entonces lo que tengo que pensar es, ¿qué es la pendiente? La pendiente es la relación entre la subida y el desplazamiento horizontal y el avance, ¿vale? Entonces necesitamos conocer cuál es el desplazamiento horizontal, ¿vale? Cuál es el desplazamiento vertical para así poder calcular la subida en relación al avance. Entonces, si calculamos la X correspondiente, lo hacemos por el teorema de Pitágoras. Lo que utilizamos es la hipotenusa
y hacemos la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y esto me da el valor de la base, que es el otro cateto, que es 241,4021. Nos piden que el resultado final, que lo expresemos redondeado a las centésimas. Pero en este caso no es el resultado final, sino que es un resultado intermedio. Con lo cual yo seguiría utilizando todos los decimales que nos dé la calculadora para el cálculo final. Como la pendiente es lo que sube en relación a lo que avanza en horizontal, pues dividiríamos 65, que es el cateto, la altura, entre 241,40, que es el otro cateto, que es la base, ¿vale? Eso nos da 0,269. Como me piden que redondee a las centésimas, lo que miraría sería las milésimas, y como es un número superior a 5, lo que haría sería redondear las centésimas una arriba, ¿vale? Y entonces el resultado sería 0,27. La respuesta, la única respuesta correcta a esta pregunta sería 0,27. Si contestáis 0,269, estáis dando un resultado no correcto, ya que no habréis redondeado el resultado tal y como os pide el enunciado. Posiblemente os valorarían como medio bien o a medio hacer el ejercicio, ¿vale? De todas maneras, bueno, a mí, para efectos de saber si lo sabéis hacer o no, evidentemente sería que lo sabéis hacer, pero bueno, tenéis que fijaros muy bien en los enunciados, ¿vale? Siguen con este bloque temático y siguen dándonos enunciados o parte del enunciado, siguen añadiendo y nos dicen: a 40 kilómetros de la meta, dos ciclistas que pedalean juntos se separan. Uno de ellos sigue con velocidad constante, mientras que otro pasa a tener un movimiento uniformemente acelerado. El espacio recorrido por el ciclista que se pone inicialmente en cabeza tiene por ecuación I igual a 25t y el recorrido por el segundo tiene una ecuación I es igual a 20t más 4t cuadrado, siendo t el tiempo en horas transcurrido desde que se separan. Bueno, veis que hay dos fórmulas, ¿vale? En realidad son dos funciones. Una función que es I es igual a 25t, que es una función de proporcionalidad. Es una función lineal que pasa por el 0, 0, ¿vale? Es una línea recta. Mientras que la segunda fórmula, la del segundo corredor, es una parábola, ¿vale? Una parábola que en realidad es 4t cuadrado más 20t, ¿vale? El coeficiente a de la parábola es 4, que es un número mayor que 0. Por lo tanto, es una parábola que tiene las ramas para arriba, ¿vale? Yo os la he esquematizado un poco de esta manera. Es una parábola de esta forma y una línea recta de esta forma, ¿vale? Bueno, solo tiene sentido para valores de t mayores que 0, que es cuando los ciclistas empiezan a separarse, ¿vale? Realmente la parábola seguiría por la parte de abajo, pero no tiene sentido evaluarla porque estaríamos por debajo del tiempo inicial. Bueno, lo que estamos viendo en el esquema es que el primer corredor, el espacio que recorre, está por encima del espacio que recorre el segundo corredor que va por detrás de él, ¿vale? Lo que pasa es que el segundo corredor va acelerándose progresivamente, ¿vale? Entonces, si miráis un poco, tampoco es que nos lo pidan que lo analicemos, pero el comportamiento del corredor hace una cosa extraña, porque es como si volviera al principio, es como si recorriera un espacio negativo para luego recorrer un espacio positivo, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros eso no lo vamos a valorar, es como si volviera para atrás para luego volver hacia adelante o una cosa parecida. Lo que vamos a valorar es la zona donde la recta está por encima de la parábola, ¿de acuerdo? Vale, bueno, si hacemos esto, lo que hay que hacer es, nos piden, en el enunciado nos dicen en qué intervalo de tiempo irá por delante el primer ciclista, el de la línea recta, ¿vale? Y nos dice que planteemos y resolvamos la inecuación que te permita encontrar la respuesta, ¿vale? Lo que queremos es saber cuándo la parábola, en qué zona la parábola es más pequeña que la recta, ¿vale? O sea, donde la y de la parábola está por debajo de la y de la recta. Por lo tanto, la inecuación que vamos a plantear es que la parábola sea menor que la recta, ¿vale? Bueno, si intentamos resolver esto, una inecuación de grado superior, lo primero que hay que hacer es pasar el 25t para la parte de la izquierda y entonces nos quedaría
esta inecuación para resolver. Es una inecuación de grado superior, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer a partir de aquí es despejar, mejor dicho, lo que tenemos que hacer es factorizar, encontrar las raíces, establecer las regiones en las que se está desarrollando esa inecuación y luego comprobar los signos en las regiones como vimos en el resto del curso, ¿vale? Lo que tenéis aquí establecido pues es la recta real. Para factorizar esta inecuación realmente tenemos una ecuación de segundo grado incompleta que factorizaríamos pues sacando factor común, ¿vale? Una vez que tenemos hecho eso, lo que tenemos que hacer es encontrar las raíces. La primera raíz, evidentemente, es que t sea 0 y la segunda raíz es que 4t menos 5 sea 0, con lo cual nos daría dos zonas, t igual a 0 y t igual a 5 cuartos. 5 cuartos es 1,25, ¿vale? Con lo cual las regiones en realidad son por debajo de 0, por encima de 1,25 y la región comprendida entre 0 y 1,25. Vale. Si comprobamos los signos en las regiones, a nosotros la zona que nos interesa es exactamente valorar dónde la inecuación es negativa, ¿vale? Si comprobamos por debajo de 0, damos valores más pequeños que 0 a esto y a esto, nos da negativo por negativo y da positivo. Eso no nos interesa porque no cumpliría con nuestra inecuación, porque nuestra inecuación es negativa. La siguiente zona, la comprendida entre 0 y 1,25, si os sustituís ahí por un valor, por ejemplo por 1, sí que da positivo por negativo quedaría negativo, con lo cual en esta zona sí se está cumpliendo la inecuación. Luego esta es la zona que a nosotros nos interesa, ¿vale? La zona en que la parábola está por debajo de la línea recta. Y luego hay una última zona por encima de 1,25 que daría positivo por positivo y que me daría positivo, que nuevamente no me interesa porque la inecuación que me interesa es la menor que 0. Vale, por lo tanto, la franja en la que nos movemos para valorar sería las t's comprendidas entre 0 y 1,25, que es la respuesta que hay que dar. Vale, en este caso, en el ejercicio 6, la respuesta realmente hay dos zonas que se valoran en la respuesta. Hay un espacio de operaciones que es evaluable, que es donde vosotros vais a resolver la inecuación. Como en el ejercicio os pide que lo resolváis mediante una inecuación, posiblemente cualquier otro método que no sea una inecuación no os serviría, aunque en este caso lo más sencillo sería intentar resolver el sistema de estas dos ecuaciones, ¿vale? Para ver los puntos de corte entre recta y parábola y ver así de esta forma, pues cuáles son las regiones, ¿vale? Pero en este caso me piden expresamente que lo haga mediante una inecuación. De ahí la importancia de leer con un poco de calma los ejercicios, ¿vale? Bueno, esta es otro de los ejercicios, pues un poco elaborados y complicados de la prueba de diagnóstico, ¿vale? Llevamos 6 y ya llevamos un buen rato, ¿vale? ¿Por qué? Porque los enunciados se hacen largos. Bueno, yo me estoy dilatando un poco para explicaroslo, ¿vale? Veis que los enunciados, aunque son muy largos, realmente luego a la hora de utilizar datos de ellos, se utilizan muy pocos datos de los enunciados, ¿vale? Se utilizan las fórmulas y algún dato suelto, pero hay muchos datos superfluos y mucha literatura que no nos sirve. Vale, la pregunta 7 nos dice que ordenemos de 1 al 4 los pasos del proceso que seguiríais para saber a qué distancia de la salida el segundo ciclista alcanza al primero. Bueno, este ejercicio es un ejercicio teórico, ¿vale? O sea, no os dicen que resolváis el sistema ni nada por el estilo. Os dicen, en realidad se trata de un problema de móviles, ¿vale? Y os preguntarían cuál es el orden en el que se resuelve un problema para móviles de forma teórica, ¿vale? Aquí tenéis un poco el enunciado correspondiente, ¿vale? Tenéis las afirmaciones A, B, C y D y vosotros lo que tendríais que hacer en este caso sería ordenarlas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer, lo segundo y lo tercero, ¿vale? Bueno, la respuesta correcta en realidad yo creo que se podrían dar dos respuestas correctas, aunque os explico un poco cómo va, ¿vale? La
respuesta A, el apartado A os dice que sustituyo el tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener la distancia. El apartado B os dice igualo el espacio recorrido por ambos ciclistas y obtengo el instante en el que el segundo alcanza el primero. El apartado C dice que calculáis el espacio recorrido por el primer ciclista en T más 2 minutos. Y el apartado D calculas el espacio recorrido por el segundo ciclista en T minutos. Vale, si os lía mucho un ejercicio de este tipo que es exclusivamente teórico, lo que podéis intentar hacer es intentar hacer el ejercicio prácticamente, o sea, de forma práctica, resolver el ejercicio con números y luego traducir y ver cuáles son los pasos que fuisteis haciendo de forma teórica, ¿vale? Bueno, en este caso, el orden de las cosas debería ser, lo primero que haríamos sería calcular el espacio recorrido por el primer ciclista en T más 2 minutos, ¿vale? Que sería la C. Aunque también podríais calcular primero el espacio recorrido por el segundo ciclista en T minutos. Yo creo que no influye el orden, ¿vale? Con lo cual, si primero calculasteis la C, lo segundo es la D. Y si primero calculasteis la D, lo segundo es la C. Es decir, calcular el espacio recorrido por los dos corredores. Yo creo que es indistinto el orden en que calculéis los espacios, ¿vale? Quizá pues lo más normal sería calcular lo que recorre el primero y luego lo que recorre el segundo, aunque yo creo que pues, se podría hacer de forma, de forma independiente cualquiera de los dos. A partir de ahí, evidentemente, la siguiente parte, que es la tercera parte, lo que tendríamos que hacer es igualar el espacio recorrido entre ambos ciclistas, que es lo que acabo de calcular, para obtener el instante de tiempo en el que el segundo alcanza al primero, ¿vale? O sea, lo que estaríamos obteniendo es el tiempo. Todavía no tendríamos el espacio. Y por último, utilizaríamos el apartado A, que es sustituir el tiempo calculado en el apartado B, ¿vale? Para saber el espacio que recorren los ciclistas, sustituyendo el tiempo en las ecuaciones de los dos ciclistas, ¿vale? Ese sería el orden. C, D, B, A. Esa sería la respuesta correcta, aunque yo daría también por buena D, C, B, A, ¿vale? Bueno, hasta aquí sería el segundo bloque temático que está relacionado con la Vuelta Ciclista. Bueno, veis que hubo un montón de preguntas diferentes y no relacionadas exclusivamente con la primera parte del enunciado, sino que nos van añadiendo progresivamente como cachitos de enunciado que no tienen mucho que ver unos con los otros, ¿vale? Entonces hay que ser un poco ágiles a la hora de ver qué datos necesitamos. El tercer bloque temático que tenemos hace referencia a un cocinero, ¿vale? Y os leo. Cuando el cocinero vasco Tato Murrico ganó el concurso de televisión Megachef, pensó que lo que más le apetecía hacer con el dinero del premio era montar su propia empresa de catering para preparar y servir comida a colegios y empresas que necesiten servicios de comedor. Tato buscó el consejo de una compañía que se dedica a asesorar y orientar a nuevos empresarios como él. Esta compañía es experta en marketing, maneja modelos matemáticos que describen el comportamiento de empresas de diversos sectores de la economía. Uno de los aspectos que más importaba a Tato era saber la relación entre el número de menús contratados y los beneficios de la empresa. Según el informe de la asesoría en el sector del catering, el modelo sigue la siguiente función. Veis que nos acaban de meter un pedazo de enunciado brutal, pero que no nos ha dicho prácticamente nada en todo el enunciado. Eso sí, hemos consumido una parte importante de tiempo leyéndolo. ¿Dónde está el dato que nos aporta el enunciado? En la siguiente fórmula. Nos dicen que I, que es los beneficios al año medidos en miles de euros, cuidado con las unidades de medida, ¿vale? Porque en este caso nos están diciendo que la I se mide en miles de euros y eso es muy importante luego a la hora de meter las unidades correctamente, ¿vale? Y nos dice que la X está medido en cientos de menús contratados, considerando que los menús están siempre en un intervalo entre 0 y 100 cientos de menús, ¿vale? Y nos dicen que la fórmula que sigue es que I es igual a E elevado a 0,05x menos 100, ¿vale? Insisto en que controléis bien las unidades de medida, los cientos y los miles de euros de beneficio anuales. Vale, siguen con el enunciado y nos dicen que en el colegio de las hijas de Tato se enteraron de sus planes de abrir
una empresa de catering y le propusieron que se encargase del servicio del comedor para el próximo curso. El comedor funciona un total de 160 días durante el curso y cada día comen en el comedor por lo menos 60 estudiantes, un mínimo de 60 estudiantes. Y nos preguntan, ¿puede esperar Tato que su empresa logre beneficios si acepta la oferta? Hay que exponer los cálculos que justifican la respuesta. Eso quiere decir que el espacio que os ponen a continuación es evaluable. Entonces os van a valorar la respuesta final que deis, además del proceso de cálculo que utilicéis para conseguir esa respuesta. ¿Vale? Bueno, con los datos de partida que os dan, que son 160 días de curso y 60 estudiantes mínimo. Si multiplicáis los 160 días por los 60 estudiantes como mínimo que comen en el comedor, os daría que por lo menos, como mínimo, tendrían que confeccionarse 9.600 menús y de ahí para arriba, ¿vale? Esto sería el mínimo de menús. Vale, como los menús vienen medidos en cientos de menús, en realidad este 9.600, este dato, tendría que convertirse en nuestra fórmula en 96, ¿vale? Esos 96 introducidos en la fórmula y igual a e elevado a 0,05x menos 100, sustituyendo la x por 96, nos daría el resultado de que y es 21,5104, ¿vale? Teniendo en cuenta que esta y está medida en miles de euros de beneficio, ¿vale? Eso quiere decir que en realidad el dato o el resultado final es 21.510 euros de beneficio mínimo si se confeccionaran esos menús, ¿vale? Por lo tanto, sí que puede esperar que se vayan a obtener beneficios. Los beneficios serían de 21.510 euros. Seguimos avanzando. Nos introducen un nuevo trozo de enunciado, ¿vale? Que no tiene por qué ver con lo anterior, o sí. En este caso hay algún trozo de enunciado en el que, alguna pregunta en la que tengo que hacer referencia a trozos de enunciado anterior, pero en general casi siempre la pregunta va relacionada con el trocito de enunciado que nos viene encima, ¿vale? Dice, Tato consultó a otra asesoría económica sobre la viabilidad del negocio. La asesoría presentó a Tato un informe en el que se mostraba una función que relacionaba el dinero ingresado, ¿vale?, al año por la venta de menús, es decir, los miles de euros facturados anualmente, con la cantidad de euros de beneficio anual. Bueno, en este caso, por ningún lado aparece el número de menús que tiene que hacer Tato. Simplemente relaciona la facturación anual en miles de euros de la empresa con los beneficios anuales en euros de la empresa. La X va medido en miles de euros, mientras que la Y va directamente en euros. Y nos dan que la ecuación es Y es igual a X por X más 7 por X menos 52. ¿Vale? Bueno, visto eso, lo que tenemos que hacer es pues calcular cuánto vale la X para Y igual a 0, porque lo que me preguntan en esta pregunta siguiente es ¿cuántos euros al año hay que facturar para obtener un beneficio de 0 euros? Queremos saber cómo se consigue un beneficio de 0 euros, evidentemente para intentar ver cuándo conseguimos más de 0 euros de beneficio, o sea, para ver cuándo empezamos a producir beneficios reales, ¿vale? Entonces, tengo que mirar cuándo la Y es 0 en mi fórmula. Si hacéis el cálculo de cuándo la Y es 0, bueno, en realidad tenéis una ecuación polinómica, ¿vale? Es un polinomio de grado 3. Lo que no tenéis que hacer bajo ningún concepto, lo primero que tenéis que pensar es cómo se resuelve una ecuación polinómica, factorizando, sacando las raíces, ¿vale? Eso es lo que habría que hacer. Vale, en este caso ya lo tenemos factorizado. Lo que no tenéis que hacer es desarrollar los productos de unos por otros para conseguir el polinomio de grado 3, porque si no, tendríais que volver otra vez hacia atrás utilizando Ruffini para factorizar. Aquí tenemos un producto de 3 factores que me dan 0, ¿vale? Entonces, o uno de los factores es 0, o el otro factor es 0, o el tercer factor es 0. Si el primer factor es 0, me da la primera solución, que X sea 0. O sea, cuando hay 0 miles
de euros facturados, los beneficios son de cero. O sea, si no facturo nada, pues tampoco tengo beneficios. Sería la primera respuesta, aunque tampoco tendría mucho sentido porque, bueno, para 0 euros de facturación, pues 0 beneficios es como si la empresa prácticamente no funcionara. Aunque es una respuesta correcta, pero bueno, yo no la valoraría demasiado, ¿vale? Luego tenéis un segundo factor que igualado a 0 nos da que x es menos 7. ¿Qué querría decir que x es menos 7? Que si la empresa factura menos 7.000 euros, se produciría un beneficio de 0. También es una respuesta que carece un poco de sentido, porque sería que la empresa facturaría menos de 0, con lo cual no tendría mucho sentido porque las empresas pueden no facturar nada, pero facturar menos algo querría decir en realidad que como que desfacturan, como que estarían perdiendo desde el minuto 0, ¿vale? Entonces, pues bueno, no lo valoraríamos como respuesta correcta, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería ir al tercer factor. Y el tercer factor lo que sería es x menos 52 es igual a 0, ¿vale? Y entonces nos daría la respuesta de que x es igual a 52. El x está medido en miles de euros, por lo tanto tendríamos beneficio cero cuando hubiera una facturación de 52.000 euros, ¿vale? Esa sería la respuesta que yo entiendo que es la correcta, que sería beneficio de cero cuando hay 52.000 euros de facturación, ¿vale? En este caso, el espacio de operaciones no es evaluable y lo único que tenemos que dar es el resultado, 52.000 euros o 52.000 euros y 0 euros, como vosotros veáis, ¿vale? Vale. Luego, el siguiente apartado nos dice que señalemos la expresión algebraica reducida de la función y es igual a x por x más 7 por x menos 52. Es decir, lo que nos están pidiendo es que transformemos esta expresión algebraica en un desarrollo polinómico de grado 3, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es coger y multiplicar x por x más 7 por x menos 52, ¿vale? Vale. De esa manera, lo primero que haríamos sería multiplicar x más 7 por x menos 52, ¿vale? Y tendríamos x más 7 por x menos 52 nos daría x cuadrado menos 52, x más 7x menos 364. ¿Cómo? Utilizando la propiedad distributiva, todo por todo, ¿vale? X por menos 52, 7 por x y 7 por menos 52. Tendríamos esta primera parte que multiplicada por x, no se nos olvida esa x, ¿vale? Pues nos da x cubo menos 45, x cuadrado menos 364x. Esa es exactamente la respuesta que coincide con el apartado A. En este caso es una respuesta completamente cerrada. Habría que marcar la respuesta A como respuesta correcta, ¿vale? X cubo menos 45x cuadrado menos 364x. Bien. La siguiente pregunta, también relacionada con este bloque temático, habla de que el chef Tato aprovechó la visita de su coche al taller mecánico para comentar sus planes empresariales y allí recibió la siguiente propuesta. 14 menús diarios a 9 euros el menú, 215 días al año. Tato decide usar la función que relaciona los miles de euros facturados anualmente con la cantidad de euros de beneficio anuales. Es decir, de las dos fórmulas, de las dos asesorías, decide utilizar la asesoría número 2 para valorar, ¿vale? Bueno, por lo tanto, como nos dicen 14 menús diarios a 9 euros el menú y 215 días al año, lo primero que hago es mirar cuánto facturaría con esas condiciones, ¿vale? Lo que haríamos sería multiplicar 14 menús diarios por 9 euros el menú por 215 días al año y nos daría 27.090 euros facturados. Vale, como la X en esa ecuación va medida en miles, ¿vale? Lo que hago es transformar el 27.090 en X igual a 27.090 y sustituyendo esa X
en la X correspondiente a la fórmula, lo que tendríamos es el resultado de menos 23.004,34 euros, ¿vale? La I iba medida directamente ya en euros y nos dice que tenemos que redondearlo a las unidades de millar, ¿vale? Las unidades de millar son el 3 del 23.000, ¿vale? Con lo cual miramos las centenas, vemos que es un 0, luego el 3 se redondearía quedándose en un 3. Por lo tanto, la respuesta correcta, bien redondeada, sería que se perderían 23.000 euros si aceptara esa propuesta, ¿vale? El espacio de operaciones en este caso también es evaluable, ¿vale? Con lo cual tener cuidado. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacen es la pregunta 12. Nos preguntan cuál debe ser como mínimo el precio medio de los menús si Tato quiere asegurarse los beneficios, expresando el resultado en euros y redondeando las unidades. Y para esta pregunta nos añaden como parte adicional de enunciado que Tato tiene pensado ofertar una variedad de menús a distintos precios y necesita hacer una estimación del precio medio que deben tener los menús para poder predecir si habrá beneficios o pérdidas a final de año, ¿vale? Dice que se ha dado cuenta que según el primer modelo, el de la primera asesoría, los beneficios se logran a partir de los 9.211 menús servidos al año, mientras que el segundo modelo predice beneficios si la facturación supera los 52.000 euros, ¿vale? Tenemos por una parte que la facturación tiene que superar los 52.000 euros y por otra parte que los menús tienen que ser al menos de 9.211 euros. Si buscamos la relación entre los dos, buscamos los euros de facturación entre los menús servidos, pues tendríamos que, si hacemos la división de a pasar de hoja, porque lo tenemos en otra hoja, si hacemos la división de 52.000 euros facturados entre 9.211 menús, nos daría un precio unitario por menú de 5,65 euros, ¿vale? Nos piden que el resultado del precio del menú se redondee a las unidades. En este caso las unidades son 5, ¿vale? Y las décimas de unidad son 6, que es un valor superior a 5. Por lo tanto, las unidades se redondearían una unidad hacia arriba. Luego la respuesta correcta para este problema sería que el precio que tenemos que darle al menú para asegurar beneficios es de 6 euros por menú, ¿vale? Bueno, siempre que hagamos un ejercicio de este tipo, como siempre hacemos en matemáticas, deberíamos intentar ver si tiene sentido el resultado que me dan o si es un resultado incongruente. Bueno, un resultado de que el precio de un menú para sacar un cierto beneficio es de 6 euros por menú, aunque es un resultado de un menú pues no muy caro, bajo, pues teniendo en cuenta que es un menú de colegio, ¿vale? Pues, y que posiblemente su precio final sea superior a los 6 euros, pues es un precio que tiene cierto sentido, ¿vale? Nos podemos encontrar menús baratos pues de ese orden o ligeramente superiores, pero no es un resultado incongruente. Si nos diera un resultado de 1.000 euros por menú o menos 5 euros por menú o algo así, pues nos daríamos cuenta de que no tiene sentido y tendríamos que ver dónde nos habremos confundido, ¿vale? Bueno, hasta aquí llegaría el bloque temático correspondiente con este tema del cocinero, ¿vale? El siguiente y último bloque temático hace referencia al tenis asturiano, ¿vale? Os leo el enunciado. Debido al auge que viene experimentando el tenis asturiano últimamente, el club más importante de Gijón ha decidido potenciar el tenis infantil construyendo una pista especial, más pequeña de lo normal, para el alumnado de corta edad. Esta nueva pista debe ser de tamaño proporcional al oficial, cuyas medidas son de 23,77 metros de longitud y 10,97 metros de ancho. Luego, más adelante, nos van a esquematizar estos datos dados aquí, ¿vale? Nos dicen que la red de la nueva pista será también un poco más baja de lo normal, ¿vale? Los postes serán de 70 centímetros de altura y se sujetarán con un cable tensor que se clavará en el suelo formando un ángulo de 60 grados con el suelo, ¿vale? Bueno, el esquema que tenéis, os lo puse aquí.
sería que el poste tiene 70 de alto, ¿vale? Que el tensor forma con el suelo 60 grados, ¿vale? Y nosotros lo que tenemos que calcular es la longitud del cable tensor, ¿vale? O sea, tendríamos que calcular la hipotenusa en este triángulo. Vuelve a ser un ejercicio de trigonometría. Veis que en varias ocasiones aparecen ejercicios de trigonometría y en otras ocasiones nos estuvieron apareciendo ejercicios de funciones, aparte de otros ejercicios que son de cálculos básicos. Vale, si recordamos las fórmulas trigonométricas en lo relativo al seno, ¿vale? Sabemos que el seno de un ángulo es el cateto opuesto partido de la hipotenusa, ¿vale? El cateto opuesto partido por la hipotenusa. En este caso, el dato que desconozco es la hipotenusa, luego la tengo que despejar. Pasamos la hipotenusa multiplicando el seno y una vez que lo tengo ahí, paso el seno dividiendo al 70, con lo cual la hipotenusa sería 70 dividido entre el seno de 30, que son dos datos conocidos. Por lo tanto, me daría una hipotenusa de 80,83 centímetros. Vale, en este caso, la respuesta vuelve a ser cerrada. Quiere decir, tenemos tres posibles respuestas que dar. La respuesta A, que es 40,41 centímetros, la respuesta B, que es 80,83 centímetros, y la respuesta C, que es 140 centímetros. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la respuesta B, 80,83 centímetros. ¿De acuerdo? Vale. Nos añaden un trocito adicional de enunciado, que es este que tenéis aquí abajo, ¿vale? Nos dicen que una jugadora golpea una pelota justo por encima de la línea de fondo de la pista infantil y la bola sigue una trayectoria que se ajusta a esta parábola que tenéis aquí. Menos un 50avo por x cuadrado más 6 25avos por x más 7 décimos, ¿vale? Bueno, esa es la trayectoria que sigue la pelota, es decir, la altura que tiene la pelota en función de la x recorrida, ¿vale? Bueno, lo que nos piden que calculemos para la siguiente pregunta es cuál sería la distancia desde la línea de fondo, desde la que golpeó la jugadora, hasta el punto donde botará la pelota, ¿vale? Y nos piden que realicemos los cálculos necesarios y que redondeemos los resultados a las centésimas. Veis que en muchos casos nos están pidiendo operaciones de redondeo, ¿vale? Bueno, lo que tenemos que hacer, tenemos una parábola, ¿vale? Y lo que nos están pidiendo es, la parábola va a describir más o menos esta forma. La pelota va a dar en el suelo en un determinado punto, pasada la red, ¿de acuerdo? Vale. Lo que vamos a hacer es ver dónde la I es 0, ¿vale? En esta ecuación daríamos la I 0 e intentaríamos resolver la ecuación de segundo grado que se genera ahí, ¿de acuerdo? Vale. Dicho eso, lo que haría sería resolver la X, os daría dos resultados, 14,44 y menos 2,44. Nos da un resultado negativo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque realmente en el punto de golpeo inicial de la primera jugadora a la bola, realmente la bola no está en el suelo, está por encima del suelo para poder golpearla, ¿vale? Está un poco más adelante. Si seguimos la parábola hacia atrás, correspondería el punto de choque de la parábola con el suelo, estaría por detrás de la jugadora, pero no tendría un sentido real en nuestro problema. A nosotros nos interesa cuando la pelota supera la red y golpea el suelo, ¿vale? Que es a 14,44 metros. Lo mismo que os dije antes, lo que tendríais que hacer sería valorar si el resultado que os está dando el ejercicio es un resultado que tiene sentido o no, ¿vale? Entonces, veíais que la pista total tenía 23 metros y pico de largo, con lo cual la bola estaría golpeando un poco más allá de la mitad de la pista, es decir, un poco más allá de la red, con lo cual, bueno, pues tendría sentido total el que nos diera un resultado que está dentro de lo razonable, ¿vale? Vale. Si seguimos avanzando, en la siguiente pregunta, que es la penúltima, la pregunta 15, nos dice que cuántos litros de pintura azul se requeriría para pintar las pistas, sabiendo que un litro puede dar para cubrir 8 metros cuadrados. Y como enunciado adicional, nos dicen que aprovechando las obras en el club se van a renovar las pinturas de las pistas oficiales
Y hay que tener en cuenta que hay 10 pistas de tenis, ¿vale? Y que solo se pinta lo que está entre las líneas. Y nos dan el esquema de las pistas, 23,73 metros de largo por 10,97 metros de ancho y son 10 pistas. Bueno, pues evidentemente lo que tenemos que mirar es la superficie total a pintar, que serían 10,97 de ancho por 23,70 de largo por 10 pistas y nos daría 2.607,569 metros cuadrados. Como nos dicen que cada litro sirve para cubrir 8 metros, dividiríamos ese área entre los 8 metros que sirve cada litro y nos daría los litros totales que tendríamos que utilizar, 325,946 litros. Nos dicen que expresemos el resultado redondeado a las centésimas, con lo cual cogeríamos las milésimas y me servirían para redondear a las centésimas, ¿vale? Con lo cual la respuesta correcta debería ser 325,95 litros, ¿de acuerdo? Vale, aquí solo os valoran la respuesta, con lo cual hay que tener cuidado de hacer bien los redondeos, porque si hacéis mal los redondeos es posible que os la contabilicen como mala, ¿vale? La última pregunta, para la cual añaden un trozo adicional de enunciado, este enunciado no tiene nada que ver con lo anterior, aunque hable de tenis, ¿vale? Pasaríamos a estar en un problema de estadística. Nos dicen que la entrenadora necesita reforzar el equipo del club con alguien de buen rendimiento y con una regularidad en el servicio. Para ello, ha pedido a sus dos mejores deportistas que efectúen 6 tandas de igual número de saques cada una y ha anotado el número de saques exitosos en la siguiente tabla, es decir, en cada tanda apuntó los saques buenos, ¿vale? Entonces tenemos a las dos jugadoras que tenéis aquí su tabla, en la que en la primera tanda la primera jugadora acertó 3 saques, en la segunda tanda 4, en el tercero 2, en el quinto 5, en el cuarto 5, en el quinto 2 y en el sexto 3, ¿vale? Y la segunda jugadora que acertó 1, 1, 5, 6, 3 y 3, ¿vale? Bueno, si miramos el número de saques buenos entre las 6 rondas que tiraron, sumando todas estas cantidades, 3 más 4 más 2 más 5 más 2 más 3, nos da que la primera jugadora tuvo 19 saques buenos. La segunda jugadora, haciendo la misma operación, sumando todo, tenemos 1 más 1 más 5 más 6 más 3 más 3, que son 19 saques buenos. Nos piden que calculemos la media de saques correctos por ronda y, sabiendo que la desviación típica de la primera jugadora es 1,07 y de la segunda es 1,86, que justifiquemos con qué jugadora debería quedarse la entrenadora, ¿vale? Si intentamos calcular la media será la cantidad de saques buenos que tenemos en total, dividido entre el número de rondas que tenemos, o sea, 19 saques correctos entre 6 rondas, lo cual nos daría una media de 3,17 saques buenos por ronda, en los dos casos y para las dos jugadoras, es decir, en este caso las dos jugadoras tienen la misma media, ¿vale? De 3,17 saques buenos por tanda, lo cual no nos serviría para identificar cuál es la mejor jugadora para elegir a la mejor jugadora. Entonces tenemos que utilizar la desviación típica para ver cuál de las dos es la mejor. Tener en cuenta que las condiciones que establece la entrenadora es que tenga un buen rendimiento, pero sobre todo y también que tenga regularidad en el servicio. Es decir, a la entrenadora le interesa la jugadora que sea más regular. Eso quiere decir que es la que menos desviación típica tenga, ¿vale? La desviación típica marca la variabilidad de los datos. Luego, cuanto más variabilidad, cuanto más desviación típica, más variable, o sea, menos regular sería la jugadora, ¿vale? En este caso tenemos una desviación típica de 1,07 frente a otra de 1,86. Quiere decir que tendríamos que quedarnos con la jugadora que tiene una desviación típica menor, que es la jugadora A. Luego la respuesta, en este caso hay un espacio evaluable para las operaciones y un espacio para la respuesta. Tendría que razonar, hacer el cálculo de la media correctamente y luego decir que nos quedaríamos con la jugadora A porque teniendo la misma media que la jugadora B tiene menor desviación típica, ¿vale? Bueno, este sería en conjunto la primera parte del cuestionario, ¿vale? Y es lo que debería extenderse durante un tiempo de 30 minutos, ¿vale?
como os dije al principio, tendríais que intentar, para responder correctamente un cuestionario de este tipo, tendríais que ir diferenciando las preguntas que tienen respuesta rápida o directa de las preguntas en las que hay que hacer cálculos más elaborados. Y yo personalmente iría primero a contestar todas aquellas preguntas que salen directamente de los enunciados de forma sencilla y todas aquellas pues que podemos hacer mediante un cálculo rápido la operación y que no nos lleva mucho tiempo. Y luego el resto del tiempo la dedicaría a resolver ejercicios de desarrollo pues más elaborados, ¿vale? Tener en cuenta que al final lo que cuenta es la cantidad de aciertos que hayáis tenido, ¿vale? No si los que contestasteis las tenéis bien, sino que además de contestar bien las que tenéis bien, que haya bastantes respuestas acertadas. Para tener una valoración positiva en estos test, tampoco es que haya que acertar muchísimas respuestas, ¿vale? Consideran como una respuesta aceptable, o sea, como un test aceptable con pocas respuestas, por lo que yo vi de otros años, ¿vale? Pero hay que intentar contestar las máximas posibles y como todo, pues esto es cuestión de práctica. Si hacéis ejercicios de este tipo, pues al final pues os saldrán de forma más sencilla. Los próximos semanas lo que vamos a hacer es, os voy a ir proponiendo partes de distintos cuestionarios, de distintas pruebas diagnósticas de ese mismo año, ¿vale? Esta prueba diagnóstica os había comentado que era del año 2017, era la prueba diagnóstico C, pero ahí creo que eran hasta 6 pruebas diferentes y bastante diferentes, porque mientras que en esta prueba, por ejemplo, intervenía bastante la trigonometría y las funciones, en otras de las pruebas pues había preguntas relacionadas con la probabilidad, con la estadística, más que de trigonometría o de funciones, ¿vale? Entonces, bueno, además de saber contestar, tienes que tener suerte y que los temas que te entren pues sean los que más domines. Pero bueno, vamos a ir repasando todos los temas que aparecen en el libro de cuarto, ¿vale? De todas maneras, veis que muchas de las respuestas ni siquiera, digamos que tienen un apoyo matemático profundo de cuarto, sino que muchas de ellas pues son operaciones básicas, diríamos, de suma, resta, multiplicación y división o de sustitución en una fórmula de un valor concreto para obtener el resultado, con lo cual, bueno, incluso gente que sepa pocas matemáticas podría sacar en la mayor parte de los casos pues unas contestaciones bastante aceptables en un test de tipo competencial como este, ¿vale? Bueno, aquí dejo esta primera parte y mañana corregiríamos, o el siguiente día de clase corregiríamos la segunda parte, ¿vale? Venga.